Nos vamos a adelantar un día a la celebración internacional de mañana, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Esto se celebra el primer jueves del mes de noviembre, todos los años, para acabar de una vez por todas, dicen los organizadores, con un tipo de violencia que afecta sobre todo a la población infantil y adolescente a nivel mundial y que provoca graves secuelas psicológicas. Estamos compartiendo allí una placa donde dice precisamente esto, impulsado por la UNESCO: no al miedo, acabando con la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso. Saben que según la UNESCO, 1 de cada 3 estudiantes es víctima de alguna de las tantas manifestaciones o formas de acoso escolar, muchas de ellas expresadas en las redes sociales. Vamos a hablar de esto con Alejandro Castro Santander, que es pedagogo, es escritor, experto en la problemática del bullying y la violencia en la escuela. Además, es autor de varios libros. El último, el más reciente, lo adelantábamos esta mañana, tiene por título Gestión compleja del clima escolar de convivencia, evidencias y estrategias para una escuela incierta. Estimado Alejandro, gracias por este tiempo con Radio María Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, aquí estamos junto con Cristian y con Cecilia para conversar de esta problemática. El ciberacoso, el bullying, la violencia en la escuela, que afecta, por supuesto, la vida de niños, niñas y adolescentes, ¿ha modificado de alguna manera en todos estos años las formas de expresarse esa violencia en redes sociales, sobre todo, y en la propia escuela? Sí, a ver, digamos que el bullying desde la investigación cumple 50 años, ¿no? Desde que Olveus allá en Noruega empieza a hablar del tema, estamos hablando de 1973, son los registros que tenemos. Empezamos a trabajar y ha ido acompañando todos los fenómenos sociales en los distintos lugares, ¿no? Porque se presenta de distinta manera, de distinta intensidad, con distinta intensidad, y también, a ver, las respuestas desde las políticas públicas son totalmente distintas. Entonces eso de alguna manera inhibe o alimenta cualquier fenómeno de violencia en cualquier ámbito, y luego en la escuela particularmente, ¿no? Este fenómeno que tiene que ver con el acoso, el hostigamiento entre los estudiantes, también, ¿no? Va cambiando, se va modificando según cómo actuamos, ¿no? Por eso un poco el término que hoy estamos usando es el de clima social escolar o clima de convivencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la escuela? ¿Cómo se lo trabaja? ¿Cómo se gestiona? Y bueno, hemos visto que todas las escuelas son distintas, son diferentes, y según cómo se las trabaje, según cómo se trabaja el tema de la dimensión afectiva, digamos, en general, que es un ausente, no es un tema que prácticamente no se lo trabaja, o se hace, depende de los proyectos educativos, ¿no? Hay proyectos que trabajan mejor estos temas que otros, pero incluir el tema de la convivencia hoy se ha convertido en una prioridad, porque todos los estudios ya de los organismos internacionales nos están diciendo cómo impacta en la vida de la escuela, de toda la escuela, no solamente de cada estudiante, ¿no? O particularmente el que lo sufre, sino también en lo que hace al rendimiento, ¿no? Por eso las pruebas PISA, hemos hecho estudios con Argentinos por la Educación, junto con el Observatorio de la Convivencia Escolar, que está en la Universidad Católica de Cuyo. Hemos cruzado información y bueno, y nos está diciendo cómo afecta sufrir maltrato, sufrir violencia persistente en el rendimiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, si sufriera un estudiante violencia física, se ha calculado que puede rendir unos 41 puntos menos en las pruebas PISA en matemática, lo que significa 40 puntos, para que se entienda, ¿no? 40 puntos para la OCDE, que son los que aplican las pruebas PISA, es un ciclo lectivo, ¿no? Es como haber perdido un año escolar, ¿no? De aprendizaje. Y si fuera pertenencia,
es sentirse parte, ¿no? El tema de cuando se lo rechaza, se discrimina, se ningunea, etcétera, son 67 puntos, lo que significa 1.7 años. Eso para que se vea el impacto que tiene directamente, ¿no?, en los aprendizajes, y como un llamado de atención a los responsables de las políticas educativas, ¿no? O sea, si estamos preocupados por la calidad educativa, ¿qué estamos haciendo por el tema de la convivencia? El lema, Alejandro, ¿cómo te va? Mi nombre es Cristian, buen día. El lema Hola, para Cristian. este año es no hay lugar para el miedo, poner fin a la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje. Recién mencionaste los puntos que tienen que ver con el aprendizaje y que de alguna manera también está vinculado con la salud mental. Hablabas de la expresión o los problemas que hay en el aprendizaje en la misma aula con sus compañeros. Pero esto también trae problemas mucho más profundos, ¿o no? En sus otros ámbitos de vida, su hogar, sus amigos. Exacto, o sea, afecta a toda la persona, ¿no? Es un fenómeno que afecta integralmente, por eso nosotros decimos que la forma de abordarlo es integral, ¿no? Es compleja, abarcar muchos niveles. El tema, este año, el tema del miedo se ha puesto, ¿no es cierto?, como lema. ¿Por qué? Porque es todo un aprendizaje que hemos tenido también luego de la pandemia, ¿no? El tema del aislamiento, el tema sobre, ahí es donde surge también estos llamados de atención en relación al ciberacoso, al ciberbullying. ¿Por qué? Porque fue inicialmente la forma en que se continuó el bullying, ¿no?, ante la falta de presencialidad. Entonces sabemos perfectamente cómo afecta, dejar de naturalizarlo. Pongo otro estudio para que se entienda mejor por qué nos preocupa el tema y sabemos la necesidad de instalarlo. A principios de este año, también con Argentinos por la Educación, utilizamos las pruebas Aprender, ¿no? 2019, que eran las que teníamos en este momento, como para poder utilizar, y porque tenían un cuestionario que hablaba del tema de la discriminación, ¿no? Ahí dieron valores muy altos, ¿no?, preguntándole a los estudiantes del último año del secundario, por ejemplo, en relación a todo lo que tenía que ver con la discriminación por cuestiones relacionadas con el aspecto físico. Prácticamente los estudiantes lo denunciaron en un 75%. Cuando se hablaba de cuestiones más relacionadas con aspectos personales y familiares, que tenían que ver con nacionalidad, tenían que ver con alguna discapacidad, o sea, ¿no?, todos los fenómenos que se pueden dar como para que se utilicen para mostrar una diferencia, ¿no?, en el otro, eso daba 68 puntos, ¿no? 68%, perdón. Y en relación a la violencia, directamente, ¿no?, denunciar cuestiones de violencia entre los compañeros, daba cerca del 60%. Cuando se le preguntaba a los directivos cuál era, cómo lo consideraban estos temas, ¿no?, relacionado a lo mismo, la misma pregunta que se le hacía a los estudiantes, el 80,2% dijo que era un tema menor o que no era un problema. Entonces, cuando uno ve estas respuestas, sabemos, ¿no?, que hay instituciones que lo trabajan estos temas muy bien, ¿no? Pero escuchar que más del 80% de los directivos que no va a haber ningún tipo de programa o proyecto pensado para mejorar la convivencia, no solamente para que a los estudiantes les vaya bien en la escuela, sino también para su desarrollo personal y social. Bien. Alejandro, en esto, profundizando un poquito la observación o la mirada que recién hacías vos y también que yo te acercaba, ¿qué síntomas, qué signos puede descubrir el docente y también los padres de que hay realmente una afectación por parte del bullying concreta? ¿Cómo se pueden dar cuenta de que algo de esto está ocurriendo? Primero decir que no es sencillo, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de los niveles en donde más se da, que estamos hablando de pubertad y la primera parte sobre todo de la adolescencia, entre los 11 y 15 años, porque después empieza a bajar, ¿no? Todas las investigaciones que hemos hecho, después más o menos cuando están en cuarto, quinto año, uno ve un descenso importante. Hay también una falta de comunicación por parte de los chicos, esto hay que decirlo.
también en un estudio que hicimos en una oportunidad, nos daba que los estudiantes que sufrían tanto violencia en general como bullying en particular, había un 40% que no lo denunciaba, no lo hablaba, no lo comunicaba, ¿no? Y eso también, de alguna manera, cuestiona un poco, ¿no? O aleja un poco la posibilidad de dar respuestas idóneas, ¿no? Pero lo que sí se puede ver, acá es importante la cercanía de la familia también, ¿no? En la relación en el diálogo que establece con sus hijos, porque si no lo van a hablar con otro, ¿no? Pero aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con cambios en el humor del chico, ¿no? Viene triste, viene por ahí un poco agresivo, viene a veces con la ropa sucia o rota, lo mismo pasa con sus pertenencias, ¿no? Los útiles, le faltan cosas, no querer ir, no querer asistir a la escuela, ¿no? Esto de, sobre todo los pobres, inventar enfermedades, escucharlo, la importancia de escuchar, esto va para los docentes y para los padres, cualquier cosa que digan puede ser significativo, no minimizarlo, no naturalizarlo, ¿no? Como decirlo, bueno, arreglarlo, no es para tanto, ¿no? Y en este sentido hay muchas escuelas, hay países, por ejemplo, que se organizan de forma tal que hasta ya están poniendo coordinadores de bienestar, ¿no? Coordinadores de convivencia, o sea, personas concretas que son las que escuchan, ¿no? Están un poco para escuchar todo este tipo de cosas y buscar soluciones. En general nosotros decimos la escuela debería ser un lugar idóneo, un espacio idóneo para reconocer este tipo de cosas, pero para eso hay que capacitar, para eso tiene que, como decíamos al principio, integrar una estrategia desde el mismo proyecto educativo y el proyecto curricular, ¿no? Porque no es solamente estar atento y charlar con los chicos, sino también tiene que haber un currículum para la buena convivencia. Todo lo que tiene que ver con no solamente habilidades sociales, sino de trabajar también valores, virtudes, ¿no? Hablamos mucho de habilidades, pero no hablamos de hábitos, ¿no? Que hay que generarlos temprano. Generalmente cuando uno llega a la pubertad y a la adolescencia, es un poco como que viene tarde, ¿no? Entonces esto hay que trabajarlo junto con la familia, sobre todo de la casa, ¿no? Como primera escuela de socialidad y de valores. Bueno, ya cuando entran a la escuela esto hay que trabajarlo junto al ámbito familiar. Es un desafío, nosotros sabemos, hay experiencias muy interesantes donde muestra que cuando una escuela se ocupa de estos aspectos, va de a poco cambiando absolutamente el clima de convivencia y eso cambia todo. No solamente que los chicos se lleven bien en la escuela, que no se peleen, que no haya violencia, sino también aumenta la pertenencia, ¿no? Las ganas de estar en la escuela, de compartir en la escuela y de cuidar la escuela. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Cecilia lo saluda. Y estaba leyendo el Hola, lema, Ceci. ¿qué tal? El lema habla del miedo, ¿no? Y justamente, bueno, el tema del miedo, ¿qué papel juega psicológicamente en los niños? Y también si se trabaja de alguna manera en el aula, en alguna materia, en las instituciones en general. No, en general te tengo que decir que no, No. no, es un tema que no existe. Ahí vuelvo a esto, ¿no? Hay proyectos educativos que sí se ocupan en general de toda la dimensión afectiva, pero en general no solamente no está en las escuelas, no está considerado desde las políticas educativas, ¿no? Este tema. El tema del miedo es muy interesante porque nosotros en los primeros estudios que hacíamos con el observatorio, estoy hablando allá por el 2000, una de las primeras preguntas en los cuestionarios sobre clima de convivencia era este tema, ¿no? ¿Le tienes miedo a algún compañero? Y me acuerdo que las primeras respuestas, y estoy hablando antes de Carmen de Patagones, que fue donde ya se fue instalando en nuestro país el tema del bullying, ¿no? Con el triste caso de Junior, ahí en un 28 de septiembre del 2004, ¿no? Los chicos en general lo pusimos, ¿por qué? Porque uno por ahí habla de violencia
y como sufre violencia y como está naturalizado por algunos, dicen, no, yo no tengo problema. Y en la realidad sí, la está pasando muy mal, pero lo ha naturalizado. Es como que en el grupo a mí me pasan siempre este tipo de cosas, la culpa de alguna manera es mía, porque no sé cómo incluirme con el resto de compañeros. Entonces la pregunta apareció porque era una pregunta que como que no era fácil evadirla, ¿no? El tema del miedo como un sentimiento bastante obvio cuando... Y nos encontramos con que en una muestra entre los 9 y los 18 años nos estaban diciendo, así en general los chicos, 1 de cada 4 estaba diciendo que le tenía miedo concretamente a un compañero, ¿no? A un grupo de compañeros. Y cuando hicimos la reducción de la muestra de entre los 11 y los 15 años, nos dio 1 de cada 3. Uf. Que es un Claro. poco, no quiero decir que esto está relacionado directamente con bullying, ¿no? Pero de alguna manera coincide con esta cifra de UNESCO, ¿no? Que habla así a nivel internacional de 1 de cada 3 sufriendo hostigamiento, ¿no? Acoso por algunos compañeros. O sea, es un fenómeno que está instalado. Esto hay que tomarlo también cómo lo recibe cada uno de los estudiantes, qué entornos de contención pueden llegar a tener, ¿no? Una familia alejada, una familia más cercana, una escuela que escucha o una escuela que está solamente preocupado por el rendimiento en la lengua y la matemática, ¿no? O sea, todas estas miradas modifican absolutamente cómo lo va a vivir cada estudiante. En este sentido, puede ser bueno trabajar contenidos vinculados con el autoestima, el empoderamiento, si se quiere, de la propia personalidad y el vínculo con los demás. Alejandro, ¿puede ser? Así es, o sea, tenemos que trabajarlo, evidentemente, ¿no? A ver, uno podría decir, por ahí hay un ámbito en donde se podría incluir, ¿no? En la catequesis, por ejemplo. Yo diría que es mucho más que eso todavía, ¿no? Estamos hablando de una dimensión que decimos, ¿por qué no está? ¿No? Y claro, antiguamente la familia ocupaba ese lugar, ¿no? Y de manera muy potente, ¿no? Yo creo que hace mucho ya que la familia, y no vamos a demonizar a la familia, sino vamos a decir la familia está abocada y a veces sufre esa desconexión, ¿no? Esa falta de cercanía, de encuentro que tiene con sus propios hijos. Entonces nosotros tenemos que ver qué puede hacer la escuela. A ver, la escuela como un ámbito de formación, un ámbito donde uno debería decir una de las funciones tal vez, o la función más importante que tiene la escuela, es preparar a los chicos para que de alguna manera puedan ser constructores de su proyecto de vida personal y social. Y nosotros lo que sabemos perfectamente es que en general está todo abocado a la lengua y la matemática y las ciencias, y está bien, pero le está faltando, yo diría, la pata más importante, que es donde se apoya absolutamente después todo lo que va a pasar, ¿no? Cómo está el chico, cómo se siente. Un chico que tiene miedo, que está triste, que va asustado al colegio, es un chico que no aprende. Básicamente, Alejandro, con esta respuesta que acabas de dar, de alguna manera le estás respondiendo a Guillermo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos dice lo siguiente, y nos gustaría escuchar también tu opinión acerca de esto. Dice, si se dedican a que el alumno esté ocupado en el estudio, seguramente se acaban las burlas entre estudiantes, se dedican a bla, 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 bla. ¿Es tan así? Creo que no es así, de acuerdo a lo que nos dijiste recién. A ver, hay una frase que yo por ahí uso hace mucho, ¿no? Que dice, si uno no tiene ocupado al alumno, el alumno lo tiene ocupado a uno. ¿No? Más o menos lo que nos está diciendo ahí el amigo. No, es más complejo, ¿no? O sea, no puedo yo convertir el aula, o sea, en una ametralladora de aprendizaje, de contenido, ¿no? Todo el tiempo. Hay muchos espacios, los que conocemos la escuela, y remitirnos a nuestra propia vida, ¿no? De estudiantes. O sea, hay mucho en donde se dan lamentablemente oportunidades para fenómenos que, como el bullying es un fenómeno, yo diría, y esto hay que, ¿no? Aquellos que no tienen mucha experiencia en el tema, es un fenómeno bastante invisible, ¿no? Yo tengo un libro que se llama Violencia silenciosa en la escuela, ya tiene hace muchos años, que
refiriéndome justamente al tema del bullying. Todavía no estaba el ciberbullying. ¿Por qué? Porque en general, cuando nos enteramos que hay un caso, en realidad ese caso lleva mucho tiempo y además hay muchos otros casos, ¿no? Y esto va para aquellos, sobre todo directivos, que creen que su escuela es algo así como Disney World, ¿no? O sea, como que no pasa nada, está todo muy bien. Y en general nosotros sabemos que siempre hay algo. Empieza con conflictos, y si esos conflictos no se resuelven, después escalan a violencia seguramente. Entonces hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar el tema de los conflictos, el tema de las indisciplinas. Antes, cuando pasaba algo, nosotros no decíamos es la violencia, decíamos es un hecho de indisciplina, ¿no? Y había que abordarlo, etcétera. La violencia ya el comienzo del siglo XXI en el término indisciplina. Es la indisciplina y es la violencia, O sea, es la transgresión a la norma y es también el tema del daño al otro. Después tiene distintas formas, pero en general el bullying es un fenómeno que comienza cuando tratamos mal o no resolvemos las violencias, los conflictos, cuando no construimos bien las normas y nos ocupamos como corresponde, ¿no? Del cumplimiento de las normas, cuando no atendemos la violencia esporádica, porque como no es bullying, nada, y ahí es donde hay que trabajar. Bueno, y eso escala luego allá arriba, ¿no? Tenemos no solamente el bullying, sino también, y agreguémoslo, ya que estamos de paso, no es el tema de esto que se va a recordar mañana, pero el tema del mobbing o el acoso laboral. No es solamente hostigamiento entre los estudiantes, sino también que en algunas comunidades educativas no la pasan bien los docentes en general. Claro. Alejandro, por aquí un oyente, Rubén de Tucumán, dice si hace falta más disciplina en los colegios. Esto es más o menos, es muy personal esto que voy a decir, ¿no? Yo creo que en algunas instituciones puede ser que no se trabaje bien el tema del cumplimiento de las normas. Yo creo que se construyen mal en general, ¿no? Hacemos como un listado de las cosas que no nos gusta que hagan los estudiantes y del otro lado la sanción, ¿no? Si lo hacen, le va a pasar esto. En general la norma se debería construir a partir de los valores que queremos proteger, ¿no? Si yo no tengo claro con cada una de las normas que pongo cuál es el valor que estoy atendiendo, protegiendo, cuidando, es mejor no ponerlo porque me va a terminar creando conflictos, ¿no? Empecemos a ver qué hacemos, por ejemplo, y esto es un tema largo, ¿no? Pero bueno, el tema del cabello, sobre todo en el tema de los varones, ¿no? El tema del corte de pelo, el color de pelo, el tema de los piercing, ¿no? De los aros, el tema de celular sí, celular no. O sea, hay un montón de cuestiones que se deben normatizar, pero a partir de qué estoy cuidando cuando lo pongo, ¿no? Si no soy capaz de decir, no puedo decir, no me gusta cómo usan el pelo o vengan con el pelo de tal manera porque a mí no me gusta, no sirve. Tengo que justificarlo, no tengo que explicarlo, como cualquier otra norma. Entonces el tema, yo creo que es cuando uno tiene una normativa de no muchas cosas, ¿no? Porque no son tantos los valores que uno puede llegar a poner, ¿no? Empezando sobre todo por el respeto, el primero, ¿no? Uno dice, hay que estar atento a que se cumplan y hay que estar todo el tiempo recordando por qué y qué son esos valores que justifican que yo te esté hoy, te esté retando, te esté sancionando, te esté dando algún tipo de corrección. Creo que eso es una falla importante dentro de las instituciones educativas y que prácticamente ha sido lo único que se ha tenido para trabajar la convivencia, ¿no? Cuando decían, ¿qué están haciendo por la convivencia? No tenemos una buena cantidad de normas para que los chicos cumplan y así los tenemos más o menos tranquilos y controlados. No, es mucho más que eso, ¿no? Hay que construir de alguna manera, hay que trabajar esta dimensión socioafectiva en general, ¿no? Vos ponías el tema nombraste algunos, ¿no? El tema, por ejemplo, podríamos hablar de este tema de la autoestima, el tema del desarrollo moral,
el tema de la empatía, el tema de la asertividad, ¿no? Hay un montón de habilidades que se pueden trabajar desde chiquitos y luego se van complejizando a medida que van creciendo, a medida que van pasando los años, para terminar después en una figura, si uno quiere, un poquito más democrática, la construcción de un ciudadano responsable y comprometido, ¿no?, con la comunidad. A todo esto, Alejandro, dijiste que es una mirada compleja, ¿no?, para poder abordarla. También pensaba sobre el trabajo de alguna manera de prevención. Algunas cosas dijo Javier en torno a las temáticas que se pueden trabajar, en torno a lo que decías vos, pero hay una realidad y que es justamente lo que a mí me trae la inquietud. ¿Cómo se puede, abordar una realidad que trasciende el ámbito educativo, que es que cada joven, cada niño viene con una historia, con una experiencia de vida de sus familias, a las cuales el colegio, digamos, en el tiempo en el que están durante el año, muchas veces no puede abordar ni siquiera modificar. Y el colegio termina siendo un lugar de manifestación y de explosión, en muchos casos, de realidades que están ocultas y que en última instancia el bullying termina siendo justamente el lugar donde se explota. ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo mirarlo? ¿Con qué perspectiva? ¿Desde qué lugar? Es una muy buena pregunta porque hace a eso que repetimos tanto, ¿no? ¿Cómo la escuela no va a ser violenta si la sociedad es violenta? ¿No? O esto de la escuela como caja de resonancia, de alguna manera, de lo social. Exacto. Yo diría que es es un comentario, en realidad, relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que está afuera y entra seguramente se reproduce, ¿no?, en el ámbito donde está. Pero ¿qué pasa? Que tenemos experiencias muy interesantes que nos están diciendo que no necesariamente, hay investigación con respecto a esto, ¿no?, que no necesariamente un entorno violento termina teniendo una escuela violenta. Como que cuando lo que entra, cuando se gestiona como corresponde, se trabaja como corresponde de manera compleja, nosotros decimos multinivel, ¿no? Toda la escuela, cada aula, ¿qué vamos a hacer con la familia? ¿Qué vamos a hacer con la formación, la capacitación de los docentes? ¿Qué vamos a hacer con el entorno de la escuela? La escuela no debe ser una isla, ¿no? Debe estar integrada a una comunidad. Hay proyectos muy interesantes, cuando desde el mismo currículum se trabajan los temas, ¿no? Yo cito siempre, porque me parece fabuloso la experiencia, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje servicio solidario, ¿no?, que es toda una experiencia que ya lleva muchos años, que cuesta que entre también en las escuelas, y que sin embargo lo que está diciendo es, a ver, por un lado recreamos todo el valor de la solidaridad, ¿no?, de ayudar al otro, de apoyar al otro, superador de la tolerancia, ¿no?, mucho más que la tolerancia. ¿Y cómo lo hago? Lo hago a partir de aprendizajes, ¿no? El caso del premio Presidente que se ha dado durante tanto tiempo en Argentina, recuerdo un caso en San Rafael, Mendoza, que los chicos de una escuela técnica tenían que primero ver cuál era el problema social, qué era lo que estaba preocupando, eligen algo que se reclamaba, que era en relación a las sillas de rueda electrónica, que eran muy caras, había gente que las necesitaba y no podía acceder a ellas. Se ponen un grupo de profesores con los estudiantes de los últimos años a analizar el tema, a estudiar, y dieron la respuesta, ¿no? Hicieron algo de la misma calidad, prácticamente a menos de la mitad de precio, ¿no? O sea, no es solamente juntemos cosas para ayudar, ¿no?, y todo, y las llevamos, sino estudiamos para realizar la acción solidaria. Estoy poniendo un ejemplo nada más, un ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de filosofía para niños, allá trabajarlo desde los más chiquitos, o sea, el teatro, ¿no? Usar el ejemplo de Don Bosco, ¿no?, que utilizaba el teatro, escribía él muchas veces los propios libretos en donde lo único que hacía era recrear valores, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas no están en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela está muy metida, muy preocupada por la lengua y la matemática. Está muy bien que lo haga, pero nosotros decimos, no te va a ir tan bien en la lengua y la matemática si no cuidas estos otros aspectos que hacen
la persona completa. Claro, integral. Alejandro, ¿tienen desde la asociación o esta red contra el bullying a nivel nacional una serie de actividades mañana que pueden ser muy útiles para todas aquellas personas que quieran profundizar en la temática, sobre todo docentes, directivos de escuelas y de instituciones educativas? Sí, entrando al Instagram, ¿no? de Alianza Antibullying Argentina, así es, ¿no? Completa, Alianza Antibullying Argentina, desde las 13 horas hasta las 20 horas va a haber vivos sobre distintos temas, ¿no? Donde están prácticamente cada uno de los integrantes, los miembros de la Alianza, que tienen experiencias muy diversas. Estamos todos en áreas distintas, ¿no? O sea, a mí me toca, por ejemplo, más el área de la investigación, hay otros que directamente están más abocados a la formación, algunos de los adultos, otros más trabajan con los chicos. Bueno, va a ser bastante, digamos, integral la mirada también sobre el tema, para que cada uno elija, vea todo o vea lo que le interese. Antes, como a las 10 de la mañana, pero eso ya no forma parte de esta agenda, se va a estar tratando un tema desde la Cámara de Diputados de la Nación, en donde lo que estamos buscando, porque ustedes han visto que estamos tratando este tema del bullying un 2 de noviembre, ¿no? En este caso 2 de noviembre, ¿no? Primero jueves de noviembre de cada año. Y estamos un poco tarde, ¿no? Claro. Lo otro que había era el 2 de mayo. El 2 de mayo era una fecha creado por un particular, que tuvo mucha adhesión, porque, bueno, se hizo durante mucho tiempo publicidad en esa fecha, pero tampoco era representativa porque cuando se preguntaba por qué 2 de mayo era el día que había creado este particular su propia ONG, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, no era a nivel internacional, no era significativo. Movimos durante mucho tiempo, pedimos a Naciones Unidas a través de UNESCO poner otra fecha. Bueno, quedó este 2 de noviembre. Ahora lo que estamos buscando es tener un día nacional. Y ese día nacional, vamos a ver si podemos, está ya el proyecto de ley, que se va a tratar justamente también mañana, el 18 de abril. 18 de abril es el día del nacimiento de Dan Olweus, ¿no es cierto?, que es en 1931 nace, es el que empieza a hablar de estos temas, ¿no? Instala este tema. Así que bueno, nos pareció interesante. Hay muchos otros días relacionados con la paz, ¿no es cierto?, con, bueno, la no violencia, etcétera, durante el año, que también se pueden utilizar para esto. Pero nos pareció importante, por eso le pedimos a una legisladora, ¿no?, que a ver si empujaba el tema. Perfecto. Ceci, no sé si te queda algo más ahí que querías consultarle a Simplemente que nos decían por aquí, bueno, esto de pasar la pelota, es la familia, son los chicos, son las tecnologías. Por aquí nos decían que los docentes por allí no se relacionan con los chicos preguntándole, por ejemplo, dentro de los contenidos, estas materias que vos mencionabas, Alejandro, por ejemplo, matemática, lengua, ¿por qué dentro del dictado normal de los contenidos no preguntarles sobre los gustos, las preferencias de los niños? Y dice, los profesores es como que tienen que salir de la zona de confort, que es dar la materia y nada más, y establecer una relación, digamos, más afectiva con los alumnos. No sé, es lo que dicen los oyentes aquí. No sé, Alejandro. No, de acuerdo. De acuerdo. Volvemos al tema de la formación docente, ¿no? Pero junto con la formación docente está la persona. Claro. Cada uno, ¿no?, con su dotación personal, ¿no?, de cercanía o lejanía, ¿no?, en las relaciones que establece. Yo creo que lo importante cuando uno entra a trabajar en una institución, que tenga claro cuál es el proyecto educativo, ¿no?, cuáles son las prioridades del proyecto educativo en la comunidad educativa donde está, ¿no? Esto es importante, ¿no? No es lo mismo una escuela que me dice preocúpese por su materia y nada más, y el otro que está diciendo, a ver, ¿dónde queda la calidez humana, ¿no? Siempre decimos esto, hablemos de calidad, pero hablemos de calidez también, ¿no?, de cercanía. Esto un poco de lo del Papa Francisco, ¿no?, cuando habla de la amistad social. A ver si podemos un poco contagiar, y contagiar, uno dice contagiar la sociedad
uno prende, ¿no? A veces por ahí la televisión y ve los medios y dice todo lo contrario, parece que fuera todo lo contrario. Pero la escuela yo creo que es un ámbito que puede llegar a ir contracorriente de todo lo que estamos, o debería, ¿no? Ir contracorriente de todo lo que estamos viendo. Parece que la escuela tiene que ser transformadora y no solo en el tema vuelvo a esto de los aprendizajes básicos, fundamentales, sino también en los cambios de conducta, ¿no? La escuela tiene que ser un ámbito contracultural, evidentemente, en estos momentos, y necesitamos querernos más, no sé, ser más solidarios, más respetuosos, o sea, todo estos valores y virtudes que siempre mencionamos. La pregunta es ¿a dónde están? ¿No? ¿A dónde están? Porque no se van a dar espontáneamente. Sí. Tenemos que tener modelos de identificación, ¿no? Y bueno, por eso es importante el docente. A ver, esto de pasar la pelota, como bien decís, yo diría a la respuesta de qué hacemos con el tema de la convivencia, qué hacemos con el tema de la fraternidad, qué hacemos con el encuentro entre todos los argentinos, etcétera. Bueno, yo diría somos todos, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad. Tenemos un lugar, un momento, ¿no? Determinadas características que tienen que empezar a pensar sobre la necesidad, ¿no? de crear una cultura realmente, ¿no? Como venimos diciendo hace tanto tiempo, una cultura de encuentro. Excelente. Alejandro Excelente. Castro Santander, maestros, para escucharlos siempre da un gusto tenerte, Alejandro, aquí en Radio María. Escucharte en las redes sociales está allí, hemos dejado por supuesto tu nombre. Te agradecemos muchísimo por este tiempo compartido y todo lo compartido aquí en Radio María Argentina. Un abrazo, muchas gracias. No, yo soy el agradecido, ¿no? Que le dediquen un tiempo importante a la educación. Gracias, abrazo para todos. Abrazo. Gracias.